¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Team JVP, el podcast. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Estas son las palabras con las que acusó Esteban a los líderes religiosos. ¿Qué tanto estás dispuesto a defender tus ideales? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento o pena vas a permitir por mantener de pie tu verdadera identidad? La vida fuera de las cuatro paredes de la iglesia te va a golpear, te va a apedrear, te va a lastimar, te va a enfermar. En pleno 2020, pocos son los que han resistido de pie. ¿Qué tan dispuesto estás para incomodar el pecado y retar al mundo? ¿Qué tan dispuesto estás tú para morir y ser recibido en gloria? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a todos los profetas enviados por Dios y mataron a los que anunciaron la venida del Mesías, al que ustedes ahora han traicionado y asesinado. Ustedes que obedecieron la ley, no la obedecieron. Estas fueron las palabras que Esteban utilizó para acusar a los líderes religiosos por rechazar a Dios de la misma manera en la que sus ancestros lo hacían en el Antiguo Testamento. Esteban resume la historia del pueblo de Dios de una manera tan detallada, recalcando siempre la constante rebeldía y desobediencia de los israelitas. Primero, hablaremos de quién era Esteban. Él fue elegido como uno de los primeros diáconos que sirvieron en la iglesia primitiva. Para poder ser diácono, la persona tenía que tener buen testimonio. Tenía que estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y Esteban encajaba perfecto, pues además estaban lleno de gracia y de poder, el cual hacía grandes milagros y señales en nombre de Dios. A Esteban se le conoce como el primer mártir, alguien que sufre o muere por defender, en este caso, el Evangelio de Cristo, y que al final narraremos cómo fue que murió. El capítulo nos narra cómo algunos no creían en las palabras de Esteban respecto al Evangelio de Jesús. Así que sobornaron a otros para que lo acusaran de que él estaba blasfemando, maldecir o renegar contra Moisés y contra Dios, lo cual sabemos que no era cierto. Así pues, lo llevaron ante el concilio y allí Esteban expuso una defensa detallada con algunos puntos claves de la fe cristiana basada en el Antiguo Testamento. El primero de ellos, Dios prometió a Abraham una descendencia incontable. Sin embargo, sería en una tierra extranjera en donde serían esclavizados por 400 años. Dios pacta con él a través de la circuncisión, engendrando a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a los 12, que son las 12 tribus de Israel. En segundo punto les menciona que los 12, antes de ser bendecidos, vendieron a José para Egipto. Sin embargo, Dios estaba con él y no lo abandonó. Hubo hambre en toda la tierra menos en Egipto, pues José aconsejó que se abastecieran años antes. José recuerda a su familia y los manda a traer para que no perecieran. El pueblo de Israel creció y se multiplicó en Egipto. Sin embargo, el tiempo para que Dios juzgara a esa tierra estaba cerca. Un faraón desconoció a José, maltratando así a todo su pueblo, hasta que no quedara ninguno. Pero Moisés, al ser recogido por una doncella, se crió en casa de ese mismo rey. Ese fue el punto número 3. El punto número 4 les mencionaba que Moisés, al cumplir los 40 años, fue llamado por Dios para ser el que libertara a su pueblo, a través de grandes milagros en contra de Egipto, abriendo el Mar Rojo y sosteniéndolos en el desierto por 4 décadas. Este Moisés que dijo a los hijos de Israel que un profeta de Dios sería levantado de entre ellos. Este Moisés que recibió la ley en el monte Sinaí, la cual no obedecieron, sino en cambio adoraron a esculturas hechas por manos humanas. Por esto mismo, Dios se apartó de ellos y los entregó después en manos de Babilonia. Punto número 5. Sus antepasados tuvieron el tabernáculo desde que Josué poseyó la tierra prometida hasta los días de David. Él le pidió que le dejara construir un templo, pero fue Salomón quien lo edificó.
Pero bien sabemos que Dios no vive en templos hechos por manos de hombre, pues Dios es omnipresente. Esteban termina su discurso, como hemos dicho al principio, acusándolos de no poder comprender que todo esto pasó el pueblo de Dios para que se dieran cuenta que necesitaban de un redentor, que cumpliera con toda la ley, que no tuviera mancha y que dio su vida en rescate de muchos para salvación y así otorgarles una vida eterna. Los religiosos se enfurecieron y condenaron a Esteban. En la ley de Moisés se establece que el pecado de blasfemia merecía una sentencia de muerte. Usualmente las personas eran apedreadas. Así que Esteban murió apedreado. Esteban vio la gloria de Dios y Jesús sentado a la diestra del Padre, como también lo hizo Cristo. Esteban pidió a Dios que perdonara a quienes lo mataron, pues el corazón de ellos se endureció y nunca pudieron aceptar la redención mediante Cristo. El mundo en el que vivimos, este mundo en el cual los hijos de Dios somos extranjeros, está hecho para cerrarnos las puertas, para cerrar las puertas al Evangelio. Desilusión, dudas, egoísmo encierran la vida del pecador en una burbuja hasta el punto de necesitar respuestas. Aire fresco, un poco de agua, una puerta que tú y yo sabemos cuál es. Es tiempo de que abras los ojos y te des cuenta de qué lado estás de esta puerta. Es tiempo de disponer a retar, a incomodar al mundo, como Esteban lo hizo con los religiosos. Es tiempo de romper esa burbuja de pecado. Es tiempo de defender tus ideales en Cristo. ¿Y qué si tienes 15, 20, 50 o 90 años? ¿Y qué si eres pastor, diácono, líder o miembro de una iglesia? En medio de una pandemia mundial, Dios quiere más embajadores dispuestos a tomar su cruz, negarse a sí mismo y a seguirlo. No necesitas empezar visitando hospitales, cárceles, orfanatos. Empieza a defenderlo en tu cuarto, acá adentro. Muere a ti mismo y renace en Cristo. Continúa con tu familia, continúa con tus redes sociales, quizás tu vecino, tu compañero de la escuela, tu roomie, tu pareja, tu equipo de trabajo. Te aseguro que todos en este mundo necesitan de Cristo. Y si tu destino es ser un mártir como Esteban, alégrate, porque Cristo te recibirá de pie como recibió a Pablo, como recibió a Pedro, como recibió a Lutero, a Calvino, como recibió a Esteban.